Bien, pues vamos a afrontar ya los dos últimos temas de esta serie que tienen que ver con identificar el sentido de la vocación Advientes o de la misión Advientes, ¿no?, dentro de un panorama en el cual todo va cambiando, ¿no? Y también los presupuestos de la misión. Yo decía el primer día, ¿verdad?, que era importante ver cómo, digamos, conservamos la herencia que hemos recibido de una tan enorme y generosa actividad misionera con las incertidumbres o los problemas que hoy existen, ¿no? Recordad que ya en el otro día, presentando Redentoris Missio, en el número 4, el Papa Juan Pablo II decía, bueno, hoy en muchos ambientes se preguntan, ¿y para qué la misión Advientes? ¿No es suficiente la promoción humana? ¿No es suficiente el diálogo entre las religiones? ¿No es un atentado contra la libertad de conciencia proponerle a uno la conversión y la entrada en la iglesia? Y claro, este tipo de incertidumbres, ¿verdad?, pues claro, aletean, y la concepción de la misión que se ha ido dibujando, pues digamos también que se mueve en este ambiente. Y claro, por eso resulta un poco más, por un lado puede parecer más difícil, pero por otro lado más urgente, que no se difumine o se desdibuje este aspecto de la misión Advientes, ¿no? Sobre todo también, como veremos en la última sesión, ¿no?, es decir, la pluralidad de concepciones que hoy se multiplican para designar la actividad misionera. Toda esta evolución es buena, pero la cuestión es que hay que estar atentos para que no se pierda esta cuestión. Porque también, antes de entrar directamente en el punto quería decir que así como el otro día veíamos las coordenadas del paradigma misionológico que se configuró a raíz del Vaticano II, pues evidentemente después han seguido abriéndose nuevas perspectivas que simplemente las voy a mencionar, ¿no? Y una de ellas es decir, que también constituye, como dicen los apuntes, ¿verdad?, el marco de la visión del futuro. Es decir, la misión del futuro, y esto yo lo podríamos haber dicho hace 30 años, pero sigue teniendo valor también ahora, la misión del futuro ha de realizarse en el seno de la comunión de iglesias, de esa iglesia mundial, ¿no? Es decir, de tal manera que tiene que ser ayuda, apoyo entre las iglesias, ¿no? Por tanto, el misionero, por ejemplo, pues puede ser visto como un testigo de la comunión entre iglesias, ¿no? Por tanto, la misión tiene que realizarse en el seno de la comunión de iglesias, pero no puede reducirse a la comunión entre las iglesias. Es decir, hay que trabajar en comunión, ayudar y servir a otras iglesias, pero sin olvidar que el objetivo es la evangelización del mundo entero. Otra coordenada desde esa misión del futuro es lo que se suele denominar, es decir, que la misión tiene que ser contextualizada. Y me gusta, digamos, que se distinga entre contextualización e inculturación. Es decir, la inculturación es necesaria porque el anuncio del Evangelio tiene que echar raíces en la cultura del propio lugar, etcétera, ¿no?
pero la inculturación mira más, podríamos decir, al pasado, a la cultura que hemos recibido. Y es necesario que la fe sea vivida en ese marco y desde la cultura del lugar. La contextualización destaca otro aspecto. Es la cultura o la civilización en la medida en que están permanentemente evolucionando. O sea, imaginemos, por ejemplo, en una sociedad que tiene una cultura determinada, la Iglesia ahí está presente y ha arraigado en esa cultura. Muy bien. Pero en esa sociedad, por ejemplo, entran las nuevas industrias, entran, por ejemplo, los derechos políticos, entra, por ejemplo, las nuevas tecnologías, entran, por ejemplo, determinadas corrientes feministas. Es decir, este tipo de fenómenos nuevos que entran en un lugar y lo ponen todo en ebullición, ¿no? Y eso está pasando en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, claro, la evangelización tiene que tener, digamos, esta perspectiva de inculturación, pero también de contextualización, porque las cosas están permanentemente cambiando. Y claro, si hablamos de cultura, parece que estamos pensando eso, en el pasado, las vestimentas, los cantos de la liturgia, etcétera, ¿no? Pero ese es un aspecto. Luego, por otro lado, y aquí no me entretengo porque es mucho más conocido, ¿verdad? Es decir, la evangelización hoy hay que hacerla siempre desde los pobres, desde el sufrimiento. Por tanto, las ansias de liberación y de justicia, esto lógicamente no puede estar al margen de la misión, pero esto está más claro y por tanto no me detengo, ¿no? Y por otro lado también, en este mundo interreligioso, pues lógicamente hay que, digamos, vivir en actitud de diálogo, de respeto, sin proselitismos fáciles, sin manipulaciones, ¿no? Y esto evidentemente también son perspectivas y convicciones que han sido asumidas de modo mayoritario, pero claro, esto no deja de plantear problemas, porque por ejemplo el diálogo interreligioso, la lucha contra la pobreza, eso evidentemente sí, pero ¿en qué medida eso puede oscurecer o relegar o convertir en secundario el aspecto de la misión a gentes, ¿no? Entonces, en este contexto y en este escenario, ¿qué podemos decir de la misión a gentes, ¿no? Es decir, ¿dónde está lo peculiar y por qué tiene que ser salvaguardado, ¿no? Me voy a fijar o voy a recordar simplemente porque ya lo dijimos el otro día, pero simplemente recordar aquel principio, aquel criterio que estableció Ad Gentes en conexión con todo el conjunto del Vaticano II, ¿no? Es decir, la misión es una y única, ¿no? Voy a volver a releer la frase principal, ¿verdad? Para que lo recordéis, que es el número 6 de Ad Gentes, ¿no? La tarea o la misión es única e idéntica en todas partes, pero no se ejerce del mismo modo en todas partes, porque depende de las circunstancias, las cuales circunstancias son de doble tipo, o bien por parte de la Iglesia o bien por parte de la sociedad, ¿no? Es decir, por parte de la Iglesia, cuando la Iglesia es tan irrelevante,
tiene tan pocos medios, tan pocos recursos, que no tiene, digámoslo así, una implantación adecuada, ¿no? Por tanto, está en situación de... O, por ejemplo, cuando el contexto es mayoritariamente no cristiano, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, ¿no?, depende a veces de la Iglesia y a veces de los pueblos. Y entonces a cada circunstancia deben corresponder actividades apropiadas. Entonces, aquellas iniciativas en las cuales, etcétera, etcétera, reciben el nombre de misiones. Pero las misiones en la misión de la Iglesia, ¿no? Bien, por tanto, claro, a la luz de eso, recordáis que hay que tener en cuenta que las circunstancias van cambiando. Y por eso puede llegar un momento en el cual se plantee, y Europa se encuentra ya en situación de misión ad gentes o no. Y también el mismo decreto ad gentes, en el número 23, habla de los misioneros, ¿no? Y dice dos o tres ideas importantes, ¿no? El espíritu que distribuye los carismas inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman como obligación propia el deber de la evangelización que pertenece a toda la Iglesia. Son sellados con una vocación especial quienes, dotados del adecuado carácter, etcétera, se preparan para emprender la tarea misionera, ya sean nativos o extranjeros, sacerdotes, religiosos o laicos, ¿no? Por tanto, se habla de una vocación específica que se puede producir a nivel personal, lógicamente, pero que también puede provocar que se asocien en institutos, congregaciones o lo que sea, ¿verdad?, para realizar esa tarea que en rigor pertenece a toda la Iglesia. Por tanto, vocación especial, pero no aislada ni de modo individualista, ¿no? Y luego también fijaos lo que dice, vale para nativos y extranjeros, para sacerdotes, obispos y laicos, la vocación específica. Con lo cual ya se da un paso respecto a la concepción anterior, ¿no?, en la cual decíamos eran fundamentalmente los sacerdotes, etcétera, y fundamentalmente los que desde iglesias occidentales iban a, ¿no? Ahora vemos que, y eso claro, lógicamente va a ir a más, ¿no? Pero me parece que es importante ver ese carisma específico, identificarlo bien, y también en la vida de la Iglesia ver lo de la actividad misionera, ¿no? Porque claro, tengamos en cuenta que también lo dice, ¿verdad?, que la responsabilidad digamos, de la evangelización universal corresponde a todos y a todo en la Iglesia. Pero algunos, yo anticipando, para que se entienda un poco la vía de salida, yo suelo poner el ejemplo siguiente, ¿no?, a ver si os convence, ¿no? Es decir, todo cristiano tiene que rezar, ¿verdad? Y todo cristiano en su oración, pues lógicamente la oración tiene muchas modalidades, ¿no? De petición de perdón, de petición de no sé qué, de alabanza, de acción de gracias. Y también en toda oración cristiana tiene que haber un elemento de lo que llamamos contemplación, la dimensión contemplativa de la oración, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir,
Si ya todo cristiano tiene que tener un aspecto contemplativo en su oración, entonces serían inútiles los monasterios contemplativos. Como todos tenemos la dimensión contemplativa, entonces la vocación específica contemplativa sería inútil. Este razonamiento vale. A mí es que como esto es una cuestión tanto para los contemplativos como para lo misionero, este argumento puede estar muy en el ambiente, yo creo que es bueno que lo pensemos y que tengamos una respuesta o una clarificación, ¿no? Es decir, porque claro, aquí también en esta solución, recordad también lo que veíamos en Antioquía, ¿no? Es decir, la responsabilidad del anuncio es de todos, pero el hecho de que sea de todos, digamos, excluye que algunos. Y aquí hay un principio de la dinámica eclesial que se ve muy clara en el Nuevo Testamento y que yo creo que vale mucho para esta cuestión, ¿no? Hay un principio que yo creo que se ve muy claro en el Nuevo Testamento que podríamos formularlo así, ¿no? En la Iglesia todo es de todos, pero no todos pueden hacerlo todo. Por tanto, algunos, en nombre de todos y a favor de todos, asumen una tarea peculiar. Por ejemplo, en la comunidad cristiana, la cuestión de la catequesis, de educar en la fe a las nuevas generaciones, eso es tarea de todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos todos a dar catequesis? Pues sería ridículo, ¿verdad? Porque hay que hacer otras cosas. Entonces, algunos, en nombre de todos y al servicio de todos, asumen la tarea de dar catequesis. Y otros, en nombre de todos, asumen la tarea de visitar a los enfermos, de atender a los presos, de defender los derechos humanos, ¿no? Yo creo que aquí se podría aplicar lo mismo, ¿no? Es decir, que esa dimensión es constitutiva de la Iglesia. Entonces, algunos tienen que asumirlo, pero repito, en nombre de todos, ¿no? Y esto hay que mantenerlo porque después de Adyentes, decíamos, ¿verdad?, que otro documento muy importante era la Evangelii Nuntiandi, ¿no?, en la cual, pues, se habla de evangelización. Y prácticamente la palabra misión o misión ad gentes casi desaparece, ¿no? Entonces algunos decían, esto no significa oscurecer o relativizar la dimensión misionera y universal. Bueno, el capítulo 5 de Evangelii Nuntiandi presenta los destinatarios de la evangelización y vuelve a recordar las últimas palabras de Jesús en San Marcos: id por todo el mundo. Y dice, los 12 y la primera generación de cristianos han comprendido bien la intención de ese texto y han hecho de ellos su programa de acción. La misma persecución al dispersar a los apóstoles contribuyó a diseminar la palabra. Por tanto, es destino universal. Y por tanto hay que superar la tentación de los evangelizadores de limitar bajo distintos pretextos su campo de acción misionera. Bajo distintos pretextos. Uno puede decir,
ya tenemos bastante tarea aquí. O podemos decir, aquí es más difícil que en otro lugar. Pero bueno, esos son pretextos, no van al fondo de la cuestión. Id por todo el mundo, ¿no? Entonces dice, a pesar de todo, la Iglesia reaviva siempre su inspiración más profunda, la que le viene directamente del Maestro, a todo el mundo, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Por tanto, Evangelii Nuntiati evidentemente cambia la terminología, pero la motivación de fondo queda claro, ¿no? Y por eso va comentando el primer anuncio a los que están lejos, luego a los descristianizados, luego a las religiones no cristianas, es decir, algo así como círculos concéntricos empezando por los más lejanos, ¿no? Y también luego habla de los agentes de la evangelización, comenta que la Iglesia entera es misionera, habla de la Iglesia particular que tiene que estar... y luego eso, tareas diferenciadas que implican pues que tiene que haber eso, vocaciones diversas y también algunas dedicadas a esta. Pero seguramente el documento que toca el tema, a mi modo de ver, de modo más directo, es Redemptoris Missio, ¿no? Que bien, reconociendo, como veíamos el otro día, que la misión está en sus comienzos, que en algunos aspectos se puede hablar de una nueva primavera en la Iglesia, pero no obstante, el Papa no está muy convencido de que el fervor misionero haya ido a más, ¿no? Recordamos también, lo insinuábamos el otro día, que plantea determinadas cuestiones teológicas que parecen que pueden desdibujar el sentido de la misión Adientes, y ahí no me detengo, porque vamos al capítulo 4, ¿verdad?, que desde nuestro punto de vista es más significativo, porque el Papa comienza diciendo, el capítulo 4 de Redemptoris Missio lo menciona, los inmensos horizontes de la misión ad gentes. Es decir, la expresión intenta recuperarla y revalorizarla para que no se desdibuje, ¿no? Y vuelve a repetir lo que ya sabemos, la misión de la Iglesia es única, pero en el interior de la Iglesia hay tareas y actividades diversas. Es un poco la misma lógica que venimos viendo, ¿no? Hoy nos encontramos ante una situación religiosa muy cambiante, bien, ya lo sabemos, ¿verdad? Y se ha producido un trastocamiento tal de situaciones religiosas y sociales que resulta difícil aplicar concretamente determinadas distinciones y categorías eclesiales a las que ya estábamos acostumbrados. Teníamos unos esquemas, unos métodos, una terminología, pero claro, la cosa ha cambiado tanto que ya parece que esos esquemas y esos conceptos no valen. Claro, aquí entonces se plantea la cuestión. ¿Y la misión ad gentes es de lo que sigue valiendo o no sigue valiendo? Y vamos a ver lo que dice el Papa. Dice, estamos en una situación misionera única. Por tanto, no hay más que una sola misión. Igual por todas partes. La dificultad de interpretar
esta realidad compleja y mudable respecto al mandato de evangelización se manifiesta ya en el mismo vocabulario misionero. Por ejemplo, existe una cierta duda en usar los términos misiones y misioneros, por considerarlos superados y cargados de resonancias históricas negativas. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Posiblemente una de las razones que movió a Pablo VI a optar por esa terminología es porque evangelización resulta más atractivo y evangélico y bíblico que la palabra misión, ¿no? Se prefiere emplear el sustantivo misión en singular y el adjetivo misionero para calificar toda actividad de la Iglesia. Ahora, esto dice, vamos a ver, la llamada vuelta o repatriación de las misiones en la misión de la Iglesia, ya hemos hablado de ello, la confluencia de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas en el designio trinitario de salvación han dado un nuevo respiro a la actividad misionera. Y creo que evidentemente es una riqueza a la luz de lo que hemos visto. Ahora bien, afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una específica misión ad gentes. Al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros, no excluye que haya misioneros ad gentes y de por vida por vocación específica. ¿Cómo se busca el equilibrio, no? Entonces, el número 33 trata el tema de que la misión ad gentes conserva su valor. Es decir, dentro de la misión de la Iglesia hay circunstancias distintas. Y ya lo que veíamos en ad gentes, ¿no? Ahora, el Papa aquí distingue 3 situaciones de la misión de la Iglesia. O sea, la misión de la Iglesia se puede realizar en 3 circunstancias distintas. Por un lado, la actividad pastoral, la atención normal de las parroquias, comunidades cristianas, etcétera, ¿no? Que va dirigida, pues eso, al pueblo cristiano, más o menos practicante, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otra situación u otra circunstancia, la nueva evangelización. La nueva evangelización que se refiere a los, utilizando mal la palabra, ¿verdad?, para entendernos, a los alejados, a los poscristianos, ¿no? Entonces, esos serían los destinatarios de la nueva evangelización. Y luego, la actividad misionera específica, o misión ad gentes, que tiene como destinatarios a los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo y por tanto edificar la iglesia local, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque reconoce, no es fácil definir los confines entre las 3, pero es necesario mantener la solicitud por el anuncio y por la fundación de nuevas iglesias en los pueblos, porque la iglesia ha sido enviada a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Y aquí llega una frase que a mí me parece que es la más importante, porque es donde yo creo que se conserva ese aspecto, diríamos, de interpelación profética que la misión ad gentes tiene en el seno de la Iglesia, ¿no? Y dice el Papa:
porque sin la misión ad gentes, la misma dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. Es decir, la misión que se ejerce en el propio lugar solo es creíble y estímulo para la misión ad extra y viceversa. O sea, planteemos, por ejemplo, esta hipótesis, ¿no? Una iglesia concreta, decimos, es muy misionera. Y mire usted, como ejemplo de que esta iglesia, esta diócesis, es muy misionera, le puedo dar estos 25 argumentos. Y luego uno pregunta, ¿y tienen alguien con el carisma de la misión ad gentes? Si dijera que no, esos 25 argumentos yo además creo que es de las cosas, porque claro, es decir, si en una diócesis decimos, es una iglesia muy buena, muy viva, muy tal y cual, pero fíjese usted, nunca se acuerdan de celebrar la Eucaristía el domingo. Dirían, eso no es una iglesia, ¿no? Claro, de una iglesia, es decir, evidentemente es central celebrar la Eucaristía, pero no es igualmente central vivir el carisma de que esa iglesia, porque celebra la Eucaristía, tiene que tener el mundo entero bajo. Por tanto, desde la perspectiva de Juan Pablo II, la misión ad gentes es el criterio de credibilidad de la misión y es el aliento. Porque, por ejemplo, si dijéramos, por plantear otra hipótesis estúpida, ¿no? En esta diócesis, por ejemplo, ha realizado tan bien su misión que ha convertido a todos los habitantes de esa ciudad. Pues muy bien, ha convertido a todos los habitantes de esa ciudad. Pero es que resulta que el mundo es muy grande. Y aunque en esa ciudad estén convertidos todos, mientras quede algo por conseguir de que el reino de Dios se haga presente y la Iglesia lo celebre, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso que falta, porque aquí digamos, están ya todos, son cristianos buenísimos y justísimos, ¿verdad? Pero es que resulta que en el mundo falta mucho. Entonces, eso que falta tiene que ser el estímulo para que la misión ad gentes no desaparezca. Y cuando aquí Juan Pablo II le da esta importancia a la misión ad gentes, no es en absoluto para volver al estadio anterior, al contrario, porque en el número 37 habla de los ámbitos de la misión ad gentes y dice, la misión ad gentes, en virtud del mandato universal de Cristo, no conoce confines. Sin embargo, se puede delinear varios ámbitos en los que se realiza. O sea, la misión ad gentes, según veíamos, por ejemplo, en el modelo de la época moderna, de los siglos XVI-XVII, la misión ad gentes estaba pensada para territorios, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué decir de eso? Hay que seguir con ese modelo. Y aquí yo creo que es donde el Papa abre la perspectiva y dice, la misión ad gentes tiene que tener en cuenta los ámbitos territoriales. Es decir, los territorios, porque además él dice, sobre todo Asia, el sur y Asia. Por tanto, hay que optar por el sur y por Asia, ¿no? Ahora, ¿solo los ámbitos territoriales? No.
es que se han ido configurando nuevos ámbitos culturales en los cuales hay que realizar la misión ad gentes, ámbitos culturales y evidentemente sociales. Por ejemplo, las grandes ciudades de todo el mundo, sobre todo en África y Asia, donde de modo más galopante se va produciendo la urbanización. En los barrios de las grandes ciudades no es donde se encuentran los jóvenes y, por tanto, la sociedad del futuro. Entonces, ese ámbito, que es geográfico, pero no solo, no es objeto prioritario de esa nueva humanidad que está surgiendo, de esa nueva cultura, pero es que, dice esto, el continente asiático, ¿verdad?, debería orientarse principalmente la misión ad gentes, pues por su situación, etc. Por tanto, hay ámbitos territoriales con estas características peculiares que tienen que ser opción prioritaria de la misión ad gentes. Pero hay, en segundo lugar, mundos y fenómenos sociales nuevos, que son ámbitos de la misión ad gentes, ¿no? Por ejemplo, la urbanización, el incremento masivo de las ciudades, por ejemplo, hoy la imagen de la misión ad gentes quizá está cambiando. Lugares privilegiados deberían ser las grandes ciudades, donde surgen nuevas costumbres y nuevos modelos de vida, nuevas formas de cultura que luego influyen sobre la población. Es decir, los centros donde nace una humanidad nueva con nuevos modelos de desarrollo. O, por ejemplo, los jóvenes. Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, y está publicado también en Misiones Extranjeras, ¿no? Claro, yo lo comentaba el otro día, ¿no? Europa, a mi modo de ver, Europa no es todavía, digamos, ámbito o lugar de misión ad gentes. Sin embargo, si hablamos de los jóvenes en Europa, yo cambiaría. Es decir, hay que tener en cuenta, me parece a mí, la diversificación de situaciones. Y los jóvenes a lo mejor configuran un ámbito social, cultural y territorial que sí es ámbito de misión ad gentes. Ahora, esto es una opinión mía, otros seguramente pueden tener otra, ¿no? Pero quiero decir que los juicios tienen que ser matizados, ¿no? En esos mundos y fenómenos sociales nuevos. O, por ejemplo, los grandes cambios del mundo contemporáneo, los emigrantes, los refugiados. Es que a través de la historia el Evangelio y el cristianismo no se ha transmitido vía emigración y vía comercio, por ejemplo. O también las situaciones de pobreza, a menudo intolerable, que están con frecuencia en el origen de las migraciones de masa. Por tanto, ámbitos no simplemente de la misión ad gentes, dice el Papa, ámbitos territoriales, mundos y fenómenos sociales nuevos y áreas culturales y areópagos modernos, ¿no? Por ejemplo, los centros de la cultura y de la investigación científica, donde se están creando los modelos del futuro, ¿no?
determinados organismos donde se está trabajando el compromiso por la paz, el desarrollo, la liberación de los pueblos. Eso no es un ámbito de esas áreas culturales. Pensemos, por ejemplo, la UNESCO y lo que significa, ¿no? No es un área cultural donde hay que practicar eso, la misión ad gentes y los areópagos modernos. Y pone el ejemplo de Pablo. Pablo, después de haber predicado en numerosos lugares, llegó a Atenas y va al Areópago, donde anuncia el Evangelio usando un lenguaje adecuado y comprensible en aquel ambiente. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era el centro de la cultura del docto pueblo ateniense. Y hoy puede ser considerado como símbolo de los nuevos ambientes donde debe proclamarse el Evangelio. El Areópago era donde se juntaban los varones adultos para debatir, hablar, escuchar a la gente que va y que viene, enterarse de las noticias de lo que pasa por Ucrania, por Rusia o por Italia con las nuevas elecciones, ¿no? Donde se cuecen las noticias. Entonces, claro, si el Areópago es ese, ¿cuáles son hoy los Areópagos? Estamos en 1990 y el Papa se refiere al mundo de la comunicación. En estos 30 años, fíjate las autopistas de la comunicación o todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso no es ámbito de misión ad gentes. Entonces yo creo que, a mi modo de ver, porque esta encíclica, cuando salió, fue muy criticada por algunos precisamente por este aparente, digamos, recuperación de terminología que algunos consideraban obsoleta, ¿no? Claro, yo vuelvo a decir, lo que importa no es la palabra, sino lo que se quiere decir con esa palabra, ¿no? Entonces, precisamente porque el mundo está cambiando tanto, entonces no tiene sentido conservar o mantener ese tipo de carisma. O sea, de alguien que dice, yo consagro mi vida a esta tarea de la Iglesia. Digamos, ad gentes y ad vitam, para toda la vida. Como otro puede decir, yo también me comprometo de por vida a ejercer el ministerio presbiteral y el celibato, y otros hacen votos, y otros van al monasterio, ¿no? Entonces, ¿qué perdería la Iglesia si no hubiera presbíteros, si no hubiera contemplativos, si no hubiera catequistas, si no hubiera este tipo de vocación ad gentes y ad vitam, ¿no? Entonces, precisamente porque cambian las circunstancias, y el cambio de circunstancias hay que asumirlo, porque es así, entonces evidentemente ese carisma yo creo que tiene que existir. Que a lo mejor hay que llamarlo de otro nombre, yo creo que la determinada terminología tiene un valor, ya veremos luego el tema de la misión intergentes y este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que hay que fijarse más allá de las palabras, ¿no? Precisamente el carisma del cual se está hablando, ¿no? Igual que, como hemos dicho en otras ocasiones, que en momentos de encrucijada, cuando parece que había que empezar de cero, siempre hay que ir a la raíz, al manantial, ¿no? Al mandato originario del resucitado, ¿no? Y eso no reclama la existencia de ese carisma.